El fantasma y el ensalmador, de Joseph Sheridan Le Fanu. Al revisar los papeles de mi respetado y apreciado amigo Francis Purcell, que hasta el día de su muerte y por espacio de casi 50 años desempeñó las arduas tareas propias de un párroco en el sur de Irlanda, encontré el documento que presento a continuación. Como este, había muchos, pues era coleccionista curioso y paciente de antiguas tradiciones locales, materia muy abundante en la región en la que habitaba. Recuerdo que recoger y clasificar estas leyendas constituía un pasatiempo para él, pero no tuve noticias de que su afición por lo maravilloso y lo fantástico llegara al extremo de incitarle a dejar constancia escrita de los resultados de sus investigaciones hasta que, bajo la forma de legado universal, su testamento puso en mis manos todos sus manuscritos. Para quienes piensen en que el estudio de tales temas no concuerda con el carácter y las costumbres de un cura rural, es conveniente resaltar que existía una clase de sacerdotes, los de la vieja escuela, clase casi extinta en la actualidad, de costumbres más refinadas y de gustos más literarios que los discípulos de Menon. Tal vez haya que añadir que en el sur de Irlanda está muy extendida la superstición que ilustra el siguiente relato, a saber que el cadáver que ha recibido sepultura más reciente, durante la primera etapa de su estancia, contrae la obligación de proporcionar agua fresca para calmar la sed abrasadora del purgatorio a los demás inquilinos del camposanto en que se encuentra. El autor puede dar fe de un caso en el que un agricultor próspero y respetable de la zona lidante con Tipperary, apenado por la muerte de su esposa, introdujo en el féretro 2 pares de abarcas, unas ligeras y otras más pesadas, las primeras para el tiempo seco y las segundas para la lluvia, con el fin de aliviar la fatiga de la inevitable expedición que habría de acometer la difunta para buscar agua y repartirla entre las almas sedientas del purgatorio. Los enfriamientos se tornan violentos y desesperados cuando, casualmente, 2 cortejos fúnebres se aproximan al mismo tiempo al cementerio, pues cada cual se empeña en dar prioridad a su difunto para sepultarlo y liberarlo de la carga que recae sobre quien llega último. No hace mucho sucedió que uno de los 2 cortejos, por miedo a que su amigo difunto perdiera esa inestimable ventaja, llegó al cementerio por un atajo y, violando uno de sus prejuicios más arraigados, sus miembros lanzaron el ataúd por encima del muro para no perder tiempo entrando por la puerta. Se podría citar numerosos ejemplos, todos ellos pondrían de manifiesto cuán arraigada se encuentra esta superstición entre los campesinos del sur, pero no entretendré al lector con más preliminares y procederé a presentarles el siguiente extracto de los manuscritos del difunto reverendo Francis Purcell de Drácula. Voy a contar la siguiente historia con todos los detalles que recuerdo y con las propias palabras del narrador. Tal vez sea necesario destacar que se trata de un hombre, como suele decir, bien hablado, pues durante mucho tiempo enseñó las artes y las ciencias liberales que a su juicio era conveniente que conocieran los despiertos jóvenes de su parroquia natal, circunstancia esta que podría explicar la aparición de ciertas palabras altisonantes en el transcurso de la presente narración, más destacables por su eufonía que por la corrección con que se emplea. Sin más preámbulos, procedo a presentar ante ustedes las fantásticas aventuras de Terry Neil, pues en una historia rara y tan cierta como que yo estoy vivo, y hasta me atrevería a decir que no hay nadie en las 7 parroquias que pueda contar ni mejor ni con más claridad que yo, porque lo que pasó a mi padre ya la he oído de su propia boca 100 veces, y no es porque fuera mi padre,
pero puedo decir con orgullo que cada palabra de mi padre era tan digna de crédito como el juramento de cualquier noble del país. Tanto es así que cuando algún pobre hombre se metía en líos, siempre era él quien iba de testigo a los tribunales. Pero bueno, eso da igual. Era el hombre más honrado y más sombrío de los alrededores, aunque eso sí, le gustaba un poco demasiado empinar el codo. No había en todo el pueblo nadie mejor dispuesto para trabajar y cavar, y era muy ñañoso para la carpintería y para arreglar muebles viejos y cosas por el estilo. Y como es natural, también le dio por componer huesos, porque no había nadie como él para ajustar la pata de un taburete o de una mesa, y puedo asegurar que nunca hubo ensalmador con tantísima clientela, hombres y niños, jóvenes y viejos. No ha habido en el mundo nadie que arreglara mejor un hueso roto. Pues bien, Terry Nail, que así se llamaba mi padre, viendo que el corazón se le ponía cada día más ligero y la cartera más pesada, tomó unas tierrecitas que pertenecían al señor Pelham, debajo del viejo castillo, un sitio bien bonito. Ya fuera de noche o de día, iban a verlo pobres desgraciados de toda la región con las piernas y los brazos rotos, que no podían ni apoyar siquiera un pie en el suelo, para que les juntara los huesos. Todo marchaba muy bien, señoría, pero era costumbre que cuando Pelham salía al campo, unos cuantos arrendatarios suyos vigilasen el castillo, como una especie de homenaje a la vieja familia, y la verdad, era un homenaje muy desagradable para ellos, porque todo el mundo sabía que en el castillo había algo raro. Al decir de los vecinos, el abuelo de Pelham, que Dios tenga en su gloria, era un caballero de los pies a la cabeza, pero le daba por pasear en mitad de la noche, al igual que lo hacemos usted y yo, y que Dios quiera que sigamos haciéndolo, desde el día que se le reventó una vena cuando sacaba un corcho de una botella. Pero a lo que vamos, el señor se salía del cuadro en el que estaba pintado su retrato, rompía todos los vasos y botellas que se le ponían por delante y se bebía lo que tuvieran, cosa que no es de extrañar. Si por casualidad entraba alguien de la familia, volvía a subirse a su sitio con cara de inocente, como si no supiera nada de nada. El muy sinvergüenza. Pues bien, señoría, como iba diciendo, una vez los del castillo fueron a Dublín a pasear 1 o 2 semanas, así que, como de costumbre, varios arrendatarios fueron a vigilar el castillo, y la tercera noche le tocó el turno a mi padre. «Maldita sea», se dijo para sus adentros, «tengo que pasar en vela toda la noche, y encima con ese espíritu vagabundo, que Dios confunda, dando la tabarra por la casa y haciendo perrerías». Pero como no había forma de librarse de aquello, hizo de tripas corazón, y allá que se fue a la caída de la noche, con una botella de whisky y otra de agua bendita. Llovía bastante, y estaba todo oscuro y tenebroso cuando llegó mi padre. Se echó un poco de agua bendita por encima, y al poco tiempo tuvo que beber un vaso de whisky para entrar en calor. Le abrió la puerta el viejo mayordomo, Lawrence O'Connor, que siempre se había llevado bien con mi padre, así que al ver quién era y que mi padre le dijo que le tocaba a él vigilar en el castillo, el mayordomo se ofreció a velar con él. Estoy seguro de que a mi padre no le pareció mal. Larry le dijo: «Vamos a encender fuego en el salón». «¿No será mejor en el comedor?», contesta mi padre, porque sabía que el retrato del señor estaba en el salón. «No se puede encender el fuego en el comedor, porque en la chimenea hay un nido de grajillas», dijo Lawrence. «Pues entonces vamos a la cocina, porque no me parece bien que una persona como yo esté en el salón». Y dice mi padre: «Venga, Terry», dice Lawrence, «si vamos a mantener la vieja costumbre, más vale hacerlo como Dios manda». «Al diablo con las costumbres», dijo mi padre, pero para sus adentros. A ver si me entiende, porque no quería que Lawrence notara que tenía miedo.
Bueno, como a ti te parezca, Lawrence, dice, y bajaron a la cocina hasta que prendiera la leña en el salón, por lo que no tuvieron que pasar mucho tiempo. Al poco rato subieron otra vez y se sentaron cómodamente junto a la chimenea del salón y se pusieron a charlar, fumando y bebiendo a sorbitos el whisky, con un buen fuego de leña y turba para calentarse las piernas. Pues, señor, como iba diciendo, estuvieron hablando y fumando tan a gusto hasta que Lawrence empezó a quedarse dormido, como solía pasarle con frecuencia, porque era un criado viejo, acostumbrado a dormir mucho. Pero hombre, ¿será posible que te estés durmiendo?, dice mi padre. No digas bobadas, le contestó Larry. Es que cierro los ojos para que no me entre el humo del tabaco, que me hace llorar. Así que no te metas donde no te llaman, dice muy tieso, porque el hombre tenía una panza enorme, que Dios le tenga en su gloria. Y continúa con lo que me estabas contando, que te escucho, dice, cerrando los ojos. Cuando mi padre se dio cuenta de que no servía de nada hablarle, siguió con la historia de Jim Sullivan y su cabra, que es lo que estaba contando. Era una historia bien bonita y tan entretenida que podría haber despertado a un lirón y aún más a un simple cristiano que se estaba quedando dormido. Pero según lo que contaba mi padre, creo que jamás se ha oído nada por el estilo, porque le ponía toda el alma, como si se fuera en ello la vida, porque quería que Larry se mantuviera despierto. Pero no le sirvió de nada, porque lo invadió el sueño, y antes de que terminara de contar la historia, Larry O'Connor se puso a roncar como un condenado. «¡Maldita sea!», dice mi padre. «Este tipo es imposible. Es capaz de dormirse en la misma habitación en la que ronda un espíritu. Que Dios nos tome confesados», dice, y fue a sacudir a Lawrence para espabilarlo, pero cayó en la cuenta de que si lo despertaba, seguramente se iría a la cama y lo dejaría completamente solo, lo que sería todavía peor. En fin, no molestaré al pobre hombre, pensó mi padre. No estaría bien interrumpirlo, ahora que se ha quedado dormido. Ojalá estuviera yo igual que él. Así que se puso a pasear por la habitación, rezando, hasta que rompió a sudar, con perdón. Pero como no le servía de nada, se bebió lo menos medio litro de alcohol para darse ánimos. Ojalá estuviera tan tranquilo como Larry, se dijo. A lo mejor me duermo si me lo propongo. Y al tiempo que lo pensaba, arrastró un sillón grande hasta Lawrence y se acomodó lo mejor que pudo. Pero se me olvidaba contarles una cosa muy rara. Aunque no quería hacerlo, de vez en cuando miraba al cuadro y se dio cuenta de que los ojos del retrato lo seguían a todas partes y lo miraban fijamente. Hasta le hacían guiños. Al ver aquello pensó, maldita sea mi suerte y el día en que se me ocurrió venir aquí. Pero nada vale lamentarse. Si tengo que morir, más vale armarse de valor. Pues bien, señoría, intentó tranquilizarse y hasta llegó a pensar que a lo mejor se había quedado dormido, pero lo desengañó el ruido de la tormenta, que hacía crujir las grandes ramas de los árboles y silbaba por el tiro de las chimeneas del castillo. Una vez dio tal bufido que le pareció que se iba a desmoronar los muros del castillo, de lo fuerte que lo sacudió. De repente se acabó la tormenta y la noche se quedó de lo más apacible, como en pleno mes de julio. No habrían pasado más de 3 minutos cuando le pareció oír un ruido sobre la repisa de la chimenea. Mi padre abrió una pizca los ojos y vio con toda claridad que el viejo señor salía del cuadro poco a poco, como si se estuviera quitando la chaqueta. Se apoyó en la repisa y puso los pies en el suelo. Y entonces el viejo zorro, antes de seguir adelante, se paró un rato para ver si los dos hombres dormían, y cuando creyó que todo estaba en orden, estiró un brazo y agarró la botella de whisky y se bebió por lo menos medio litro. Cuando quedó satisfecho, dejó la botella en el mismo sitio de antes, con todo el cuidado del mundo, y se puso a pasear por la habitación, tan sobrio como si no hubiera bebido ni una gota de alcohol. Cada vez que se paraba junto a él, a mi padre,
se le venía un olor a azufre y le entró un miedo espantoso, porque sabía que es azufre precisamente lo que se quema en el infierno, con perdón. Se lo había oído contar muchas veces al padre Murphy, que tenía que saber lo que pasaba allí. El pobre ya ha muerto. Que Dios lo tenga en su gloria. Mire usted, señoría, mi padre estuvo bastante tranquilo hasta que se le acercó el espíritu. ¡Madre mía! Le pasó tan cerca que el olor a azufre lo dejó sin respiración y le dio un ataque de tos tan fuerte que casi se cayó del sillón en el que estaba. ¡Vaya, vaya!, dice el señor, parándose a poco más de 2 pasos de mi padre y volviéndose para mirarlo. De modo que eres tú, ¿eh? ¿Qué tal te va, Terry Neil? A su disposición, señoría, dice mi padre, cuando se lo permitió el susto que tenía, porque estaba más muerto que vivo. Me alegro de ver a su señoría, dice el señor. Eres un hombre respetable, cosa que es cierta, trabajador y sobrio. Un verdadero ejemplo de embriaguez para toda la parroquia. Gracias, señoría, respondió mi padre, cobrando ánimos. Usted siempre ha sido un caballero muy atento. Que Dios tenga en su gloria a su señoría. Que Dios me tenga en su gloria, dice el espíritu, poniéndose la cara roja de ira. Que Dios me tenga en su gloria. Pero serás cretino y bruto. ¿Qué modales son esos? Dice. Yo no tengo la culpa de estar muerto, y la gente como tú no tiene que restregármelo por las narices a la primera de cambio, dice, dando una patada tan fuerte en el suelo que casi rompió la madera. No soy más que un pobre hombre, tonto e ignorante, le dice mi padre. Desde luego que sí, dice el señor, pero para escuchar tus tonterías y hablar con gente como tú, no me molestaría en subir hasta aquí, quiero decir en bajar, dice, y a pesar de lo pequeño que fue el error, mi padre se dio cuenta. Escúchame bien, Terence Neil, dice, siempre fui un buen amo para Patrick Neil, tu abuelo. Sí que es verdad, dice mi padre, y además creo que siempre fui un caballero correcto y sensato, dice el otro. Así es como yo lo llamaría. Sí, señor, dice mi padre, aunque era una mentira muy gorda, pero a ver qué iba a hacer. Aunque fui tan sobrio como la mayoría de los hombres, o al menos como la mayoría de los caballeros, y aunque en algunas épocas fui un cristiano tan extravagante como el que más, y caritativo e inhumano con los pobres, va y dice, no me encuentro muy a gusto donde vivo ahora, que sería lo suyo. Sí que es una lástima, dice mi padre. A lo mejor, señoría, debería hablar con el padre Murphy. Calla la boca, deslenguado, dice el señor. No es mi alma en lo que estoy pensando. No sé cómo te atreves a hablar de almas con un caballero. Cuando quiera arreglar eso, iré a ver quién se ocupa de estas cosas. No es mi alma lo que me molesta, dice sentándose frente a mi padre. Lo que tengo mal es la pierna derecha, la que me rompí en Glenbluelach, el día en que maté a Barney. Más adelante mi padre se enteró de que era uno de sus caballos preferidos, que se cayó debajo de él al saltar la valla que bordeaba la cañada. ¿No será que su señoría se siente incómodo por haberlo matado? Calla la boca, estúpido, dice el señor. Ahora te explico por qué me molesta la pierna, dice. En el lugar en que paso la mayor parte del tiempo, a no ser los pocos ratos que me queda para dar una vuelta por aquí, tengo que andar mucho, cosa a la que no estaba acostumbrado antes, y no me sienta nada bien, porque sabrás que a la gente con la que estoy le gusta muchísimo el agua, porque no hay nada mejor para la sed, y además allí hace demasiado calor, dice. Tengo la obligación de llevarles agua, aunque la verdad es que yo me quedo con muy poca. Te puedo asegurar que es una tarea complicada, porque esa gente parece estar seca y se la beben toda en cuanto la llevo, pero lo que me lleva a mal traer es lo débil que tengo la pierna. Para abreviar, lo que quiero es que me des un par de tirones
para ponerla en su sitio. Pues, señoría, yo no me atrevería a hacerle una cosa así a su señoría, dice mi padre, porque no le apetecía en lo más mínimo tocar al espíritu. Solo lo hago con pobres hombres como yo. No seas mentiroso, dice el señor. Aquí tienes la pierna, dice, levantándola hacia mi padre. Dame un buen tirón, porque si no lo haces te juro por todos los poderes inmortales que no te dejaré un solo hueso sano. Cuando mi padre oyó aquello, comprendió que le iba a servir de nada resistirse, así que cogió la pierna y se la puso a tirar hasta que la cara se le cubrió de sudor. «Bendito sea Dios! ¡Tira fuerte, imbécil!», dice el señor. «Como mande su señoría», dice mi padre. «Más fuerte», dice el señor. Y mi padre tiró con todas sus fuerzas. «Voy a beber un traguito para darme ánimos», dice el señor, acercando la mano a la botella y dejando caer todo el peso del cuerpo. Pero, con todo lo listo que era, metió la pata porque tomó la otra botella. «A tu salud, Terence», dice, y sigue tirando con todas sus fuerzas. Levantó la botella de agua bendita, pero casi se le había acercado a los labios cuando soltó un grito tan grande que pareció como si la habitación fuera a hacerse pedazos, y pegó tal sacudida que mi padre se quedó con la pierna en la mano. El señor dio un salto por encima de la mesa y mi padre salió volando hasta el otro extremo de la habitación y se cayó de espaldas en el suelo. Cuando volvió en sí, el alegre sol de la mañana se colaba por las contraventanas y él estaba tumbado de espaldas en el suelo. Tenía agarrada la pata de una silla que se había desprendido y el viejo Larry seguía dormido como un tronco y roncando. Aquella mañana mi padre fue a ver al padre Murphy y desde ese día hasta el de su muerte no dejó de confesarse ni de ir a misa, y como hablaba poco de lo que había pasado, la gente le creía más. En cuanto al señor, o sea, el espíritu, no se sabe si porque no le gustó lo que bebió o porque perdió una pierna. El caso es que nadie lo volvió a ver deambular. Napoleón y el espectro. Charlotte Brontë. Bien, como iba diciendo, el emperador fue a la cama. «Caballero», le dijo a su sirviente, «baja las cortinas y cierra las ventanas antes de irte». El sirviente obedeció, luego se retiró, llevándose el candelabro. A los pocos minutos, el emperador sintió que su almohada se endurecía, la sacudió y un sonido áspero se oyó cerca de la cama. Su Majestad escuchó atentamente, pero el silencio retornó apenas dejó de sacudir la almohada. Volvió a recostarse cuando fue perturbado por la sed. Se apoyó sobre un codo, tomó un vaso con jugo de limón de su mesa de noche y se refrescó con un largo trago. Cuando depositó nuevamente el vaso en su sitio, se oyó un gruñido en un rincón de la habitación. «¿Quién anda ahí?», inquirió el emperador, tomando sus píldoras. «Habla, o te volaré la tapa de los sesos». Esta amenaza no produjo otra cosa que una corta y afilada risa, seguida por un silencio mortal. El emperador se incorporó, se acercó temerariamente al armario y lo abrió violentamente. Estiró su sable hacia adelante, listo para el embate. Pero allí no había nada. Los sonidos, quizás, procedían de algún rincón detrás de la ropa, de una capa, más precisamente, que colgaba de un gancho. Avergonzado regresó al lecho. Cuando cerró los párpados sintió una oscuridad anormal. Una sombra rápida y furtiva cruzó delante de la cama. «Es una ilusión óptica», resonó el emperador. «¿Lo es?», susurró una misteriosa voz cerca de su oído. «¿Fue una ilusión, emperador de Francia? ¿No? Lo que has oído es real. Levántate, ligero como las anguilas. Contemplad el espectro violeta. Sígame y lo verás todo».
Al cesar el susurro, una forma extraña comenzó a materializarse, alta como un hombre, vestida de azul, con un lazo dorado en la cabeza. Llevaba una capucha negra, con 2 pequeños objetos detrás de cada oreja. Su faz era lívida, la lengua se asomaba detrás de los dientes y los ojos brillaban inyectados de sangre. «Mon Dieu», exclamó el emperador, «¿qué estoy viendo? ¿Un espectro?» La aparición no habló. Con un gesto le indicó al emperador que lo siguiera. Manipulado por una misteriosa influencia, obedeció sin reparos. La sólida pared de la habitación cayó a medida que se acercaban, y cuando la atravesaron, se cerró con un estruendo. La oscuridad no era total, pues una luz flotaba en torno al fantasma, revelando los largos muros de una cripta. Caminaron envueltos por una brisa helada. El emperador avanzaba con su ropa de cama ceñida al cuerpo. De golpe se encontró a sí mismo en una de las principales calles de París. «Espíritu inútil», dijo, «déjame volver por algo de ropa». «Camina», ordenó el espectro. El emperador se sentía empujado y obedeció, a pesar de la profunda indignación que lo ahogaba. Pasaron por las calles desiertas y arribaron a una casucha a orillas del Sena. El espectro se detuvo. Las puertas se abrieron para recibirlos. En la penumbra se veían siluetas femeninas detrás de una pantalla. Llevaban collares preciosos y las flores más hermosas, pero sus rostros eran siniestras máscaras que representaban las facciones de la muerte. «¿Qué es esta aberración?», chilló el emperador. «Silencio», dijo el guía, sacando una lengua negra y sanguinolenta. «Calla si quieres escapar de la muerte». El emperador habría respondido, si hubiese superado la momentánea dureza de sus capacidades modulatorias. Una música sobrenatural flotó en el aire, agitando las cortinas que iban y venían, yendo y trayendo un hedor cadavérico, corrupto, mezclado con los aromas más refinados de París, que sobrevivían apenas en las ropas íntimas de Napoleón. Un murmullo de voces se oyó en la distancia. Algo agarró su brazo desde atrás. El emperador giró súbitamente. Sus ojos se cruzaron con el rostro familiar de María Luisa. «¿Qué haces en este sitio infernal?», preguntó él. «Su Majestad sería tan amable de responderse la misma pregunta», dijo la emperatriz. Napoleón cayó atónito. Ya no había cortinas entre él y las luces. Un espléndido candelabro osciló sobre su cabeza. Lo rodeaban hermosas mujeres, ricamente vestidas y sin máscaras. La música continuaba, pero procedía de un grupo de músicos perfectamente identificables como los vivos. El aire vibraba con perfumes más finos. «Mon Dieu», protestó el emperador, «¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Dónde está Piché?» «Piché», replicó la emperatriz. «¿A qué se refiere su majestad? ¿No preferiría retirarse a sus habitaciones y descansar?» «¿Retirarme? Pero si no sé dónde estoy». «En mis salones privados, rodeado por un grupo de invitados de las cortes más selectas, a quienes he invitado a un baile. Has entrado hace algunos minutos, en tu traje de noche, con los ojos fijos y abiertos. Por tu aturdimiento diría que caminabas dormido». Acto seguido el emperador entró en un estado de catalepsia, del cual no salió durante toda la noche y gran parte del día siguiente. Cómo él abandonó el hotel. Louisa Baldwin. Solía trabajar en el ascensor del Hotel Empire, esa gran construcción, en líneas de ladrillos rojos y blancos, como panceta rayada, que se levanta en la esquina de la calle. Hice mi servicio militar,
y fui descargado con galones de buena conducta. Y esta es la forma en que tuve el empleo. El hotel era una gran compañía, con un comité de administradores compuestos por oficiales retirados y personas por el estilo, caballeros con dinero invertido en el consorcio, y nada que hacer más que ponerse nerviosos sobre ello. Y mi finado coronel fue uno de ellos. Fue un hombre de buen carácter que nunca dio un paso cuando su genio estuviera cruzado, y cuando le pregunté por un empleo me dijo: «Mole, eres el hombre justo para trabajar en nuestro gran hotel. Los soldados son civiles y prácticos, y el público los quiere más que a los marinos. Se nos fue un hombre, y tú ocuparás su lugar». Me gustaba mi trabajo tanto como la paga, y cuidé el puesto por un año, y aún estaría allí de no mediar una circunstancia. Pero no me anticiparé. La nuestra era un ascensor hidráulico. Nada de esas desvencijadas cosas que se mecían como un loro enjaulado en una escalinata, a la que no podría confiar tranquilo mi cuello. La nuestra andaba tan suave como el aceite, que un niño podía estar ahí y estar tan seguro como en el suelo. En vez de tenerla repleta de anuncios como un ómnibus, teníamos espejos, y las damas se podían ver en el reflejo, dar palmaditas a sus peinados y arreglar el maquillaje. Era como una pequeña salita de estar, con almohadones de terciopelo rojo donde sentarse, de esos que uno no quería hacer más nada que apoyarse encima para sentirse flotando como un ave. Todos los visitantes acostumbraban a utilizar el ascensor una vez u otra para subir o bajar. Algunos de ellos eran franceses, pero no podía figurar por qué los americanos, que podían hablar inglés cuando querían y estaban buscando siempre la manera de hacer cosas más rápido que los demás, perdían su tiempo llamándole elevador. Yo estaba a cargo desde el mediodía hasta la medianoche. En ese tiempo regresaba la gente que iba al teatro y a los restaurantes, y cada uno que volvía tenía que subir las escaleras. Ya que mi día de trabajo había llegado a su fin, uno de los porteros manejaba el ascensor durante la mañana hasta que yo llegaba a mi puesto, entre las 12 y las 2 de la tarde. No había mucho que hacer. Luego había un horario pico, con visitantes subiendo y bajando constantemente, y el timbre eléctrico llamándome de un piso a otro, como una casa en llamas. Luego venía una temporada de quietud durante la cena, en la que podía sentarme confortablemente en mi asiento y leer el periódico. Únicamente no podía fumar. Algunas veces tenía que pedir a algunos caballeros que no fumaran, ya que iba contra las reglas. Siempre veía muchas caras y las reconocía, ya que tenía buena vista y buena memoria. Y ninguno de los visitantes necesitaba decirme 2 veces a dónde tenía que llevarlo. Los conocía y sabía sus pisos tan bien como ellos mismos. Fue en noviembre que el coronel vino al Hotel Empire. Lo advertí particularmente, a causa que lo había conocido antes cuando era soldado. Era un hombre alto, delgado, de cerca de 50 años, con una nariz aguileña, ojos penetrantes y un mostacho gris, que caminaba con rigidez a causa de una herida en la rodilla. Pero lo que me llamó más la atención fue la cicatriz de un sable sobre el costado derecho del rostro. Cuando entró en el ascensor para ir a su habitación en el 4º piso, pensé: ¿qué diferencia entre oficiales? El coronel Saxby me recordó un poste de telégrafo por su altura y delgadez. Mi viejo coronel era como un barril en uniforme, un bravo soldado y al mismo tiempo un caballero. El cuarto del coronel Saxby era el 210, justo el opuesto a la puerta de vidrio que daba al ascensor. Así que cada vez que paraba en el piso 4, su número 210, me daba en la cara. El coronel solía subir por el ascensor todos los días, regularmente, a pesar que nunca bajaba en él. Algunas veces, cuando él estaba solo en el ascensor, me hablaba. Preguntaba en qué regimiento serví, me decía que él conocía a los oficiales del mismo, pero yo no podía decir que él estuviera confortable
hablando de ello. Había algo extraño cerca de él. Siempre parecía estar profundamente ensimismado. Nunca se sentaba en el ascensor, tanto estuviera vacío o repleto de gente. Él siempre permanecía parado, recto, bajo la lámpara, donde la luz caía derecha sobre su pálido rostro y mejilla cicatrizada. Un día en febrero no llevé al coronel arriba con el ascensor, y dado que él era muy regular, como un reloj, me di cuenta de ello, pero supe que estaría afuera algunos días, y ya no pensé más en el asunto. Cada vez que paraba en el cuarto piso, la puerta del 210 estaba cerrada, y dado que él acostumbraba a dejarla abierta, tuve seguridad que el coronel se había marchado. Al final de la semana escuché una mucama decir que el coronel Sackville estaba enfermo, así que esa era la razón de su ausencia. El martes a la noche yo estaba inusualmente ocupado. Había mucha gente que subía y bajaba, y así estuvo toda la noche. Era cerca de la medianoche y yo estaba a punto de apagar la luz del ascensor, cerrar la puerta y dejar la llave en la oficina para el hombre de la mañana, cuando la campanilla del timbre sonó aguda. Miré el dial y vi que era requerido desde el cuarto piso. Cuando pasé del piso segundo al tercero, me pregunté quién sería el pasajero. Ya era muy tarde y pensé que sería un extraño que no conocía las reglas del hotel. Pero cuando paré en el piso cuarto y abrí las puertas, era el coronel Sackville, que estaba parado, envuelto en su capa militar. La puerta de su habitación estaba cerrada, así que pude leer el número en ella. Pensé que el coronel estaba enfermo, en cama. Se veía bastante enfermo, pero tenía su sombrero puesto. ¿Y qué iba a hacer un hombre que había estado 10 días en cama durante una noche invernal como aquella? No sé si me miró, pero cuando puse el ascensor en movimiento, yo lo miré parado bajo la lámpara, con la sombra de su sombrero cayendo en sus ojos y la luz cayéndole en la parte inferior de su cara, que estaba muy pálida, con la cicatriz en su mejilla, haciéndola parecer aún más pálida. «Qué bueno volver a verlo, señor», dije, pero él no contestó nada. No quise volver a mirarlo. Permaneció parado como una estatua con su capa, y me sentí muy feliz cuando abrí nuevamente la puerta del ascensor para que él pudiera salir al exterior. Lo saludé cuando salía. «El coronel quiere salir», dije al portero que estaba parado mirando, y él abrió la puerta para que el coronel pudiera salir caminando afuera, a la nieve. «Qué persona rara», dijo el portero. «Lo dicho», dije. No me gustó el aspecto del coronel. No parecía el mismo de antes. Estaba enfermo. Tendría que estar en la cama. Y salió afuera una noche como esta. Como sea, tiene una capa notable como para mantenerse caliente. Digo, supongo que se habrá ido a una fiesta de disfraces y bajo su capa ocultaba su disfraz, dijo el portero, riendo desasosegadamente, de tal manera que ambos nos sentimos un poco raros. «No más pasajeros para mí», dije, y ya estaba apagando la luz cuando Joe abrió la puerta y 2 caballeros ingresaron. Yo sabía que eran doctores. Uno era alto y el otro petizo y ancho, y ambos se encaminaron al ascensor. «Lo siento, caballeros, pero es contra las reglas ir por el ascensor luego de medianoche». «Tonterías», dijo el caballero petizo. «No ha pasado mucho tiempo de la medianoche y es cuestión de vida o muerte. Llévenos al cuarto piso». Y fueron hacia el ascensor como una flecha. Así que fuimos arriba, y cuando abrí la puerta, ellos caminaron derecho al número 210. Una enfermera los atendió y el doctor petizo preguntó: «¿Alguna recaída, supongo?». Y pude escuchar su respuesta: «El paciente murió hace 5 minutos, señor. Pensé que no era momento de hablar, que era más de lo que podía aguantar». Seguí a los doctores hasta la puerta y dije: «Hay una equivocación aquí. Caballeros, hace un rato llevé al coronel abajo, en el ascensor, cuando el reloj diera las 12, y él salió afuera». El doctor petizo dijo tajante: «Un caso de confusión de identidades. Usted llevó a alguien más, que no era el coronel».
Le pido perdón, caballeros, pero era el coronel en persona. El portero del hotel le abrió la puerta y lo conoce tan bien como yo. Estaba bien abrigado con su capa militar. Pase y véalo por sí mismo, dijo la enfermera. Seguí a los doctores a la habitación y ahí estaba el coronel Sackville, tal como yo lo había visto hacía unos minutos. Yacía muerto, tal como sus ancestros, y la gran capa tendida sobre la cama, que lo habrá mantenido caliente hasta que ya no pudo sentir más calor. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me senté con Joe, esperando a cada minuto escuchar al coronel llamándome con el timbre al siguiente día. Cada vez que el timbre del ascensor sonaba, el sudor rompía en mi frente y me sentía tan mal como cuando tuve mi primera acción. Junto con Joe le contamos lo sucedido al gerente y él dijo que pudo haber sido un sueño. También dijo: saben que no deben hablar al respecto o el hotel se vaciará en una semana. El ataúd del coronel llegó a la siguiente noche. El gerente, los empleados de la funeraria y yo lo llevamos en el ascensor y lo introducimos en la habitación 210. Mientras esperaba para bajarlo nuevamente, una extraña sensación me asaltó. Entonces la puerta se abrió y 4 hombres salieron con el ataúd, directo al ascensor, con los pies hacia adelante, y el gerente mirando alrededor mío. No pude hacerlo, dije. No pude bajar al coronel de nuevo. Lo bajé ayer a la medianoche, y eso es suficiente para mí. Empújalo, dijo el gerente hablando corto y afilado, y ellos condujeron el féretro hacia el interior del ascensor sin el menor ruido. El gerente entró último y luego cerró la puerta y dijo: Molly, tú trabajaste en este ascensor por última vez, me temo. Y supe que no iba a seguir estando en el Hotel Empire luego de lo que había pasado, por más que hubieran doblado mi sueldo, y me retiré junto con el portero. La casa del lago. Paseándome sobre el lago de Ginebra, vi al pasar por delante de un viejo castillo abandonado el terror impreso en el rostro de mi barquero, que remó con todas sus fuerzas para alejarse del lugar. ¿Qué te ocurre?, le dije. «Ay, señor, permítame huir lo más pronto posible. Ve aquel fantasma de la ventana que me está amenazando». Vi, en efecto, un espectro que hacía gestos amenazantes. «Esta sí que es buena. Cuéntame, pues, ¿qué sucede extraordinario en este castillo?» «Señor», prosiguió el barquero, «hace tiempo yo era pescador, y muy intrépido. 100 veces me habían dicho mis compañeros: Honore, no te acerques al viejo castillo, aunque los peces sean muy abundantes en ese lugar. No te dejes tentar, porque todas las almas de este mundo habitan allí». Despreciaba sus consejos y, como veía a diario mis redes bien llenas, regresaba todos los días a aquel nefasto lugar. Había visto en numerosas ocasiones a los aparecidos, pero me burlaba de ellos, y desde mi barca les plantaba cara. Una noche funesta, estaba sacando mi triana cuando vi a un fantasma horroroso andar sobre el lago. No me asusté y agarré mi remo para hacer retroceder al espectro, el mismo que acababa de ver. Pero, ¡oh, horror! El monstruo sacude sus brazos y origina una llama que iluminó todo el lago. En ese mismo instante llenó mi barca de reptiles. El fuego salía de su boca, de sus fosas nasales, de sus ojos y de su voz semejante al trueno. Luego con una mano vigorosa agarró mi barca y en un abrir y cerrar de ojos la hizo desaparecer. Mientras toda mi pequeña fortuna desaparecía, escuché al fantasma decir: «Temerario, el infierno va a recibirte. Que este ejemplo enseñe a los débiles humanos a no luchar jamás contra los espíritus infernales». Mientras tanto, yo nadaba con todas mis fuerzas sin saber hacia dónde iba. Por fortuna para mí encontré a un pescador que me recogió, me hizo volver a la vida,
pues había caído casi muerto en su barca y me condujo a mi casa. Desgraciadamente, yo me salvé, pero mi barca, mis redes, mi hermano pequeño, todo pereció. Eso es lo que me sucedió, señor. Por eso no me acerco jamás a ese maldito castillo, sino es por orden expresa de los viajeros. Desde entonces, llevo una triste existencia. Soy criado, mientras que antes me ganaba bien la vida y la de mi pobre familia. Amigo mío, siento mucho tu desgracia, pero quiero ir a ver el espectro. Que el cielo lo proteja, señor. No regresará de allí con vida. ¿Vienes conmigo? No, ya recibí una buena lección. Entonces desembárcame. No hagas esa locura, por Dios. Vamos, desembárcame. De acuerdo, pero lo esperaré a una cierta distancia. Y ahí me tienen, al anochecer, al pie de la torre del castillo. Iba armado hasta los dientes. No contra los fantasmas, porque no creía en absoluto en ellos, sino por miedo a encontrarme con habitantes de este mundo ocupados en cualquier cosa que no fuera rogar a Dios. Entré. Todo estaba tranquilo en el castillo. Encendí una vela. Me paseé por todas partes. Lo veo todo en orden. Me instalé en una habitación y con las armas sobre la mesa. Espero al enemigo de pie firme. Empezaba a creer que los diablos o los espíritus me respetarían, cuando oí caer algo por la chimenea. Me levanté para mirar. Era una cabeza de muerto. Un instante después le siguió una pierna, luego los brazos y finalmente el resto del cadáver. ¡Oh! ¡Oh! me dije. No está demasiado bien aquí. Estos espíritus hacen algo más que dar miedo. Estaba pensando en retirarme cuando se oyó un ruido de cadenas. Presté atención y muy pronto veo a mi espectro que me dirige estas palabras. Incrédulo, ¿no te bastaba el terrible castigo de tu barquero? ¿Tenías que venir a esta casa? Tiembla, temerario, todo el infierno se ha desencadenado contra ti. No pierdo la cabeza. Le disparo al fantasma, él se ríe de mi cólera y tras un gesto suyo, una multitud de demonios entra en el aposento. Producían un ruido horroroso. Huyo de aquella maldita habitación, llego a una escalera, subo, me precipito en otra, y en esta encuentro a un espectro envuelto en un sudario manchado de sangre. Huyo de nuevo. Miles de esqueletos me agarran con sus manos descarnadas. Los ataco con mi sable, pero mis golpes no producían ningún efecto. Un espectro monstruoso quiere arrojarse sobre mí. Lo evito, escapo, pero no sé muy bien hacia dónde ir, pues una humareda densa e infecta llena toda la estancia. Perseguido sin cesar por un ejército de fantasmas, me precipito hacia una habitación vecina, pero tan pronto como he puesto el pie dentro, el suelo se hunde y caigo no sé a dónde. Estuve sin conocimiento y solo me recuperé cuando estuve a orillas del lago. Mis ropas estaban hechas harapos y me encontraba tan débil que no podía mantenerme en pie. Mi pobre barquero vino a recogerme y me dijo que desde el lago había visto cosas que lo habían dejado helado de pánico y que creía firmemente que yo no era ya de este mundo. Tomamos tristemente el camino de regreso hacia Ginebra. Allí le di a mi conductor una suma lo suficientemente fuerte como para permitirle volver a su primera profesión. Por lo que a mí respecta, fui en numerosas ocasiones a pasearme por el lago, pero jamás me sentí tentado de volver a visitar el infernal castillo.